Bienvenidos a otro episodio más de Quienes Aman Su Palabra. Hoy estamos en el episodio 52 y hoy queremos hablar en 2 Corintios 4. Con esto empezamos en un episodio más. Bienvenidos todos. Vamos a Brea. Vamos a darle. ¿Ya está grabando? Bienvenidos a CAS Radio. Ok, esto es 2 Corintios 4. Voy a leer verso 17 y 18. Dice: pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. ¿Cómo la ves, carnal? Sí, para poder entender el por qué Pablo está diciendo que las dificultades que actualmente están sintiendo la iglesia en ese entonces, pues hay que entender el contexto, ¿no? Y digo, no quisiera profundizar tanto, pero si lees un capítulo anterior, en el 11, te vas a dar cuenta que Pablo mismo está diciendo que hay una grande persecución a la iglesia. Perdón, una llamada. Que hay grande persecución en la iglesia. Sí. y que todos los días se enfrentan cuestiones de que están arriesgando su vida literalmente, ¿no? Sí. En nuestros tiempos no ocurre así, gracias a Dios. En nuestros tiempos nuestras dificultades son muy distintas a las que Pablo en este momento está diciendo, ¿no? Sí. Sin embargo, creo que el principio es el mismo. Es decir, la idea general de lo que está diciendo 2 Corintios 4:17 es, dice, en este momento quizás sientas que estás pasando por una dificultad, pero es momentánea, va a pasar, ¿no? Y dice, no veas las cosas que ahorita, en este momento estás viendo, más bien ve, pon tus ojos, pon tu mirada en aquellas que no se ven, porque las que no se ven son eternas, son gloriosas, son mucho mejor que cualquier otra recompensa que en este momento pudieras obtener en el ya. Esto que estás diciendo de Pablo es importante, creo, recalcarlo, porque podemos leer esto que Pablo escribe y cualquiera que esté enfrentando una dificultad pudiera decirle a Pablo: oye, ¿por qué dices eso? O sea, no sabes lo que estoy viviendo, no sabes la dificultad tan fuerte que estoy pasando. Sí, pero ¿cómo le dices a Pablo? Pero justamente, ¿cómo le dices a Pablo eso? Porque Pablo pues enfrentó sufrimientos de azotes, lo apedrearon, naufragó muchas veces, cárcel, encadenado. Y hay una parte, donde Pablo dice, o sea, regocíjense en el Señor. Otra vez les digo, regocíjense. Y saber que Pablo está escribiendo todo esto encadenado en la cárcel, ¿no? Una cárcel oscura, maloliente. Y hablando de regocijarse, ¿no? Y a veces nos cuesta un chorro regocijarnos. Nos cuesta un chorro el pensar en lo pasajero de las cosas, cuando realmente, y si te pones a pensar, no estamos pasando por dificultades tan fuertes como lo dices ahorita, ¿no? De estar arriesgando la vida, ¿no? Y es que mira, hay una versión, me parece que es en la Reina Valera, que dice leves tribulaciones momentáneas. Aquí en esta versión que leíste es la NTV, ¿no? Sí. Dice, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas, ¿no? Entonces, si Pablo lo está poniendo, y claro, por supuesto que no está minimizando tu dolor, tu sufrimiento, tu tribulación, tu padecimiento. No es la idea, ¿no? No es decir, tus cositas, hambre, tus deudas de 10 pesos, no está minimizando nada, ¿no? Sí. Sino que está haciendo una comparativa entre lo glorioso que viene adelante con cualquier dificultad, por muy grande. O sea, incluso si perdiste a tu mamá, perdiste a tu hijo, es una tribulación, es algo muy complicado. Claro. Pero incluso Pablo lo está poniendo en una gráfica de, mira, lo tuyo es esto, no veas esto, ve esto, ¿no? Que si resistes vas a obtener esto, ¿no? Sí, es un poco como poner en la balanza lo momentáneo de esta vida, que al final es pasajera, con lo eterno. Yo siempre he dicho esta parte. O sea, ¿cuánto uno puede vivir? A lo mejor 80 años. Ok, mide 80 años con eternidad. Y se vuelve minúsculo, pues. O sea,
Es esto, es muy breve a comparación de la eternidad. Y creo que va mucho enfocado a esa parte. No minimizando lo que estás pasando, no minimizando, porque al final del día nada es mínimo, ¿no? Máxime si se murió algún familiar, alguna persona cercana, Sí. en cuestión de enfermedad o de muerte, pues es algo bien fuerte, pero que al final del día va a llegar un momento en donde eso va a pasar, ¿no? Y como dice Apocalipsis, ¿no? O sea, ya en la eternidad, lo voy a parafrasear, o sea, ya no va a haber más tristeza, ni más llanto, ni más dolor, y el Señor va a enjugará toda lágrima, dice, ¿no? O sea, el sufrimiento de este mundo pasajero eventualmente se va a acabar en la eternidad, ¿no? O sea, ya no vamos a vivir más dolor ni más tristeza. Entonces, creo que Pablo va mucho por ahí en la parte de visualiza lo eterno, y si visualizas lo eterno, vas a perder el foco de lo momentáneo, ¿sí me explico? Sí. Y por ejemplo en la PDT me gustó mucho esta versión. Dice ahí en el verso 17, ahí 2 Corintios 4, en la PDT dice, nuestros sufrimientos son pasajeros y pequeños en comparación con la gloria eterna y grandiosa a la que ellos nos conducen. Entonces, hace como, no sé si fue en el episodio pasado, antepasado. Justo iba a decir eso. Estábamos hablando Sí. de Pedro, ¿no? Donde habla de... Yo estoy igual que tú. No me acordé qué decía exactamente, si era Pedro o era... Sí, es Santiago. Cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de primera problemas. de Pedro Es 5. Santiago, man. Sí, porque 1 Pedro 5 es estén alertas. Sí, perdón, es Santiago. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar diversos tipos, diversas situaciones, Considéralo tómelo como un tiempo para alegrarse mucho, ¿no? Dice que la prueba de la fe produce constancia, decía, ¿no? Sí. Y esta constancia, al ser desarrollada, nos va a hacer perfectos y no nos va a hacer falta nada, ¿no? Entonces, platicábamos que cómo te alegras, ¿no? Platicábamos en ese momento de que platicamos Santiago, es cómo te alegras si estás pasando una situación tan complicada. Yo acabo de salir de una situación complicada, man, y te lo decía, me parece que debe haber sido en ese episodio que hablamos Sí. de Santiago, ¿no? Sí. Y realmente cuando estás metido en una dificultad, cuando estás metido en un problema, difícilmente puedes ver esa leve tribulación momentánea, como dice. Para mí no me parecía leve. Sí. Honestamente, Sí. Se me hacía algo grande, preocupante, que daba miedo, me sentí muy vulnerable, es decir, o sea, yo no lo veía así, ¿no? Y hoy que entiendo lo que dice Santiago y lo que entiendo lo que dice el 2 Corintios, en retrospectiva hasta risa da. Dice, realmente sí era leve. La verdad sí era leve, ¿no? Digo, en mi caso, ¿no? Habrá situaciones que aunque pasen, por ejemplo, a mi mamá, ¿no? Mi mamá murió, a mi mamá cuando pues, yo ya había nacido, ¿no? Murió mi hermana, ya hace mucho, pues, pero si tú hablas con ella ahorita, claro que sigue doliendo, ¿no? Claro. O sea, digo, no lo sé, porque pues no soy mi mamá, pero puedo ver que sigue existiendo un sentimiento, ¿no? Una emoción al respecto. Claro. Entonces, esa situación que mi mamá vivió causó que pues ellos se acercaran a los pies del Señor y etcétera, etcétera, ¿no? Y hoy mi mamá puede tener una perspectiva muy distinta de esa situación complicada en la que vivió, porque hoy es salva gracias a esa situación, ¿no? Digo, es una historia súper larga y compleja, pero a lo que voy con esto es... Y la llevó a un fin, pues, a un propósito, ¿no? A lo que voy con esto es... Depende de la visión, y tú lo decías en el episodio pasado o antepasado, depende cómo tú estés manejando esa situación, esa dificultad, esa tribulación, es el resultado que vas a obtener. Sí. ¿Me explico? Tiene mucho que ver, o sea, es que en realidad ambos textos de Santiago y Corintios creo que están muy entrelazados, pues, o sea... Sí, al final Santiago te lleva a la parte de no te alegres por el proceso, alégrate por el resultado, ¿no? Y que vas a obtener constancia. Es lo que básicamente decíamos, ¿no? Sí. Y aquí Corintios te está llevando a pensar en lo eterno, porque si tú piensas en lo eterno, lo momentáneo se va a hacer mínimo, ¿no? Sí. Hay un comentario que me gustó mucho y es... Aun si alguien vive 100 años y sufre cada día, esa aflicción es momentánea comparada con la eternidad. Y es verdad. Y realmente, a lo mejor no vamos a vivir 100 años. A lo mejor vamos a vivir, no sé, por decir un número, 70, 80 años.
pero realmente esos 70, 80 años no sufres todos los días. ¿Sí me explico? O sea, a lo mejor vas a pasar por 3, 4, 5 procesos en el resto de tu vida, en lo que te resta de vida, y si los comparas con la eternidad son momentáneos, son pasajeros, ¿no? Y yo creo que eso es un principio importante aquí, como plantea Pablo, ¿no? Y sabes, yo creo algo importantísimo que yo creo que les llegó. Si Pablo dijo lo que dijo, creo que muy probablemente era porque, digamos, no lo dice la Biblia, pero yo quiero imaginarme, ¿no? Para entender mejor todavía esta parte de Corintios, ¿no? Yo creo que el rumor que había en ese entonces era, oye, me están atentando contra mi vida, ¿no? O sea, puedo perder mi vida, ¿no? Porque realmente el contexto de lo que se escribió es, sí los estaban persiguiendo para matarlos, men. Sí. Entonces totalmente. yo creo que el rumor que se existía por ahí es, ¿vale la pena? O sea, ¿vale la pena despertarme con este miedo que estoy viviendo? ¿Vale la pena, la neta? O sea, ¿vale la pena arriesgar y quedar que mis hijos, que mi esposa, que Sí. vale la pena el compartir a Jesús? ¿Vale la pena el predicar? ¿Vale la pena ir y tocar puertas? ¿Vale la pena hacer lo que estoy haciendo? ¿Vale la pena? Sí. Y Pablo sale y dice, sí, vale la pena. No veas lo que está pasando en este momento. Sí, no, ve lo eterno, ¿no? Sí. Ahora, digo, quisiera irme, a lo mejor, espero no estarme saliendo de la idea, pero a veces nos metemos en cada cosa que no vale la pena. Sí. Porque no tiene nada que ver con lo eterno, pues, ¿no? Sí, o sea, sí. no significa que las dificultades que tenemos son dificultades que van a llevarnos a un peso de gloria, man. No es así. Porque si yo me embronco con Coppel o con Electra o con alguna institución bancaria que me preste dinero, estoy metido en una dificultad porque yo me metí, porque soy mal administrado, y eso no tiene nada que ver con lo que dice 2 Corintios. Porque quería el Eso iPhone 15, ¿no? Eso no me va a llevar a ningún peso de gloria. ¿Sí me explico? Sí. Eso, ahí no aplica el no veáis las cosas que se ven, Sí, sino sí. veáis las cosas que no se ven porque las que se ven son momentáneas. No, Sí, ahí no aplica, pues. Yo creo que un alto porcentaje de los problemas en los que estamos metidos son por pura negligencia, pues. Sí, o sea, y no tiene nada que ver con Dios ni con el peso de gloria, ¿no? Sí, man. Pero al final del día, por ejemplo, hay una parte, creo que es en Romanos, que Pablo dice, que lo parafraseo, dice que la gloria que nos espera, ¿no? No tiene ninguna comparación con las aflicciones de este mundo, ¿no? Entonces, Pablo sí tenía, regresando a la idea que estabas planteando, Pablo sí miraba ahora sí que vamos a decir así, lo eterno, el futuro. Sí. Y su mente estaba en eso, Sí. al grado de que se olvidaba Sí, de exactamente. los problemas pasajeros. Y yo creo que eso, vato, ahí yo pienso que por radica. eso decía, para mí el morir es ganancia. Sí. Con esa certeza y esa claridad y con esa seguridad, ¿no? Sí, y yo creo que al final del día, al final de la jornada, digo soporte. Digo, soporte mi locura. Yo creo que al final de la jornada, el problema principal, men, es que pensamos, y creo que nos pasa a todos, men, pensamos que somos eternos aquí, men. O sea, piensas que vas a vivir para siempre aquí. Y por lo consiguiente, te aferras tanto a vivir cómodo. A ver, te voy a preguntar algo, man. Y honestamente, y si me lo preguntas, yo te voy a decir honestamente. ¿Para ti el morir es ganancia? Yo digo que sí, men. O sea, Yo digo que sí. ¿Por qué? Porque a veces a mí sí me enfada esta condición humana, man. a mí me cuesta pensar, o sea, entiendo, tengo claridad sobre mi salvación, créemelo. Sí. Pero sí me cuesta pensarlo con los pantalones que lo dijo Pablo. Ajá. Para mí el morir es ganancia. Neta, y se los digo honestamente. Ay, yo no sé. A mí, yo lo único que te puedo decir así, honestamente, a mí lo único que me puede de morir es La mi familia. familia. Sí. Yo pienso que si fuera como Pablo, que no tenía familia, me valdría que soy bien duro, pues. Sí. Sí, o sea, pero al final del día, pensar en fallecer, en morir, o sea, sí me puede mucho mi familia, pues. Sí, es que está muy romantizada esa parte. Sí, hermano, para mí el morir es ganancia, pero bestia, o sea, en serio. Pero mí. si hablo en un contexto así, egoísta, si pienso solamente en mí, Sí. la neta sí, porque sí hay momentos en que yo sí me enfado de mi propia condición caída, pues, de la parte de que me equivoco, Sí, te de que entiendo, fallo, sí, de que otra vez lo mismo, de que otra vez estoy lidiando con los mismos pensamientos, egoísmo, sí. de que otra vez estoy lidiando con el desánimo, de que otra vez quiero tirar la toalla.
Y llega un punto en donde dices, qué flojera estar lidiando con este business vez tras vez, pues. No sé si me explico. Sí. Y en ese sentido, la neta sí va a ser un alivio, creo yo, el despojarte ya de esta naturaleza pecaminosa, pues. Pero sí es difícil vivir de esta manera, man. O sea, yo lo digo en opinión personal, ¿no? O sea, vivir como está diciendo 2 Corintios, ¿no? O sea, pensar que nuestras dificultades son pequeñas y que no van a durar mucho. Le digo, ahorita lo decimos muy romantizado, pero cuando estás realmente en el problema, es muy difícil. Sí, lo ves demasiado grande el animal, pues. Sí, exactamente. O sea, sí, ves demasiado grande el tiro. Pues. Pablo lo que te está diciendo es, cuando te encuentres ahí, que no se te olvide que es momentáneo. Sí. Que es momentáneo, o sea, va a pasar, lo que estés pasando va a pasar. Puede ser que tardes, depende de la dificultad, pero o una semana o un mes o años, ¿no? Mi mamá le tardó años. Sí, le costó. No, le costó pero sí, por eso creo que Pablo conocía la iglesia, conocía las dificultades, conocía, te digo, el vaivén de vale la pena por lo que estamos haciendo. Y Pablo dice, sí, vale la pena. Acuérdense que esto que están haciendo es pasajero, es momentáneo, no vamos a sufrir toda la eternidad. Otra cosa que también de repente quedándome tantito en la idea que decíamos, ¿no? De el morir es ganancia. Creo que también el lidiar mucho con nuestra vida cotidiana, ¿no? A veces las dificultades en el trabajo, el lidiar con personas. También llega un momento en que es enfadoso, pues es la parte de decir, ok, un día esto se va a acabar, ¿no? Esto se va a acabar. Pero sucede que no pensamos tanto en eso, man. Creo, ahorita me viene una idea muy fuerte y es, vamos a pasar más tiempo en la eternidad que en este mundo físico. Sí. Y pensamos muy poco en donde vamos a pasar más tiempo que en donde vamos a pasar menos tiempo. La reciaste, ¿no? La reciaste más o menos, sí, tienes razón. Te voy a fundir la base del día de hoy. Sí, o sea, es verdad. La verdad, 70, 80 años aquí. Pensamos más en el aquí y en el ahora. A veces vivimos como si pareciera que no creemos que hay una eternidad, ¿no? O sea, vivimos como si fuéramos unos incrédulos que dices, pues es que yo mientras me la pase capulina en estos 70, 80 años que me toque vivir, ya... Que sea lo que Dios quiera. Que sea lo que Dios quiera ya en el futuro, sí, ¿no? Sí. Y yo pienso que ahí es donde maximizamos las situaciones, man. ¿Por qué? Porque pensamos, como decía ahorita, ¿no? Que vamos a ser eternos aquí. Y por lo consiguiente, si piensas que vas a ser eterno aquí... ¿En qué se convierte el problema? En eterno también, pues. Sí. ¿Sí me explico? Sí. Sí, y vives de acuerdo a eso. O sea, vives muy aprensivo con todas las cosas, vives preocupado, vives con un montón de temas realmente que no deberías de vivir, pues. O sea, híjole, creo que sí sería una vida más simple si partiéramos con este pensamiento de que este tiempo que estamos en tierra es terrenal, ahora sí. Y es pasajero. ¿No? Sí, y por ejemplo, Pablo ahí en Colosenses dice, ¿no? Pon la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y la palabra básicamente te está empujando o sea, esto es pasajero, esto es momentáneo. No te claves tanto aquí, pues. O sea, necesitas visualizar, ¿no? Pon la mira en Cristo, ¿no? El autor y el consumador de la fe, ¿no? Pon la mira en las cosas de arriba, ¿no? No hagas tesoros en la tierra donde hay ladrones que roban, la polilla, el orín corrompen, sino que haz tesoros en el cielo donde nadie va a robar y donde nada lo va a destruir. Entonces, es una constante que la Biblia te está diciendo, pon la mira en la eternidad, porque ahí es donde vas a pasar más tiempo, pues. O sea, una eternidad. No en aquí, ahora, porque yo creo que eso es lo que nos pasa, man. Eso es lo que nos pasa. Nos olvidamos que todo esto es momentáneo. Tanto las riquezas como las aflicciones, tanto el placer como las dificultades, todo es momentáneo. Y sucede que nos clavamos tanto en un lado como en el otro, tanto en las aflicciones nos clavamos bien machín y nos volvemos bien aprensivos de eso, olvidando que eso va a pasar tarde que temprano. Pero la contraparte es, también nos clavamos un chorro en solamente querer más y más y más y más, sí. Y más placeres y más dinero y más todo, cuando también eso es pasajero, eso se va a acabar
Sí. Ahora sí que como cita el cantante, ¿no? El cantante Sordinas, ¿no? O sea, aunque todo lo que vemos se va a acabar, ¿no? Solamente el rey. Sí, efectivamente. Sí, yo creo que aquí la clave de esto, o sea, pudiera decir que no se nos tiene que olvidar, man. No se nos tiene que olvidar que las dificultades que pasamos, sea la índole que sea, es pasajera, es momentánea, ¿no? Sí, y aquí Pablo lo dice en el verso 18, aquí en 2 Corintios 4. Lo quiero leer en la PDT porque está bien chido. Dice, a nosotros no nos interesa lo que se puede ver, sino lo que no se puede ver. Porque lo que no se puede ver solo dura poco tiempo, lo que estamos diciendo. En cambio, lo que no se puede ver dura para siempre. Y hay un comentario, man, que se me hizo acá bien, me choqueó una leve, man. Porque el comentarista dice, Pablo dice esto especialmente refiriéndose a su propia vida y ministerio. A los ojos del mundo, la vida de Pablo era un increíble fracaso. En el apogeo de una carrera que llegaría mucho más alto, él lo dejó todo por una vida de sufrimientos, padecimientos y persecución con un martirio eventual. Pablo reconocía que el mundo solamente mira el exterior y no las cosas eternas que no se ven. Órale. Y me llamó la atención porque es verdad, por o sea, capacidad. Pablo, fíjate, híjole. Pablo era políglota, vato, hablaba como 3 idiomas. Tenía, ¿no? El vato había sido estudiado en la mejor escuela, ¿no? Como una vez dijeron de ti, ¿te acuerdas? Es correcto. Una vez dijeron, una vez, digo, para los que nos escuchan, el Gama es baterista, ¿no? Y toca la batería muy bien, la verdad es que es de los mejores que yo conozco. Y por ahí hubo un comentario de un vato que dijo, vieron a Gama que estaba haciendo ahí un contenido en podcast, un rollo así. Y dijo, un contenido en podcast que es ¿no? Algo así. Podcast que es Sí, o sea, vieron que estaba explicando ahí un pasaje de la Biblia, etcétera, ¿no? Y dicen, qué desperdicio de talento, dice. O sea, es un poco parecido a lo que dicen, ¿no? O sea, pensando que en realidad, o sea, todos pensaban que era un Pablo, como dices, con su gran capacidad, era prometedor para ser un Albert Einstein o un rollo así, ¿no? Sí, en el mundo secular, ¿no? Por su gran capacidad, y él escogió el sufrimiento y el padecimiento para... Entonces, a los ojos del mundo, la vida de Pablo era un increíble fracaso. Andy, pues. Y sí está muy heavy porque a veces pasa eso, ¿no? Pero, como lo plantea Pablo, es, sí, a lo mejor soy un fracasado aquí, aquí debajo del sol. Pero la gloria que me espera, pues. no te la vas a acabar, ¿no? Sí está. Sí, o sea, Pablo sí tenía una claridad muy profunda estaba muy situado en la realidad espiritual de en qué consiste esta vida. Y eso es lo que nos falla. Es lo que me falla a mí, ¿no? Te digo, estás en la dificultad y tus ojos solamente ven la dificultad y tu cabeza se enfoca en resolver ese problema, ¿no? Yo creo que sí, creo que a todos nos pasa que nos olvidamos de lo eterno, man. Sí. Y si nos clavamos mucho, creo que todos los lunes nos levantamos con el mismo pensamiento de que hay que ir a chambear, hay que ir a hacer esto, hay que ir a hacer aquello. Este problema, y estemos enfocados ahí, regresamos a la casa pensando en la bronca del trabajo, pensando en cómo vamos a hacerle mañana para pagar o para hacer, y la eternidad se empieza a quedar tan lejana y se empieza a quedar tan olvidada, y por eso decía ahorita, ¿no? Creo que pensamos mucho más en donde vamos a pasar muy poco tiempo y pensamos muy poco en donde vamos a pasar toda nuestra eternidad, vamos. Sí, nada más quiero así hacer esta... ¿cómo explicarlo? O sea, poner las cosas en el justo sitio, ¿no? Repito, quiero hacer énfasis en que no se trata de dificultad por dificultad, pues, ¿no? De lo que, o sea, si Pablo está haciendo un comparativo de que hay algo eterno adelante, si nosotros decidimos bien, ¿no? O sea, decidir bien es, pues, no hacerle caso a lo momentáneo para que esperar eso glorioso que nos espera en un futuro, no sabemos cuándo será. Entonces significa que todo se reduce a las decisiones que yo tomo en mi día a día, de mi lunes a domingo, en que sí producen peso de gloria. ¿Me explico? Es decir, vámonos a aspectos prácticos. Si yo estoy en darle clic a una página
o no darle clic a una página. Mi decisión, a lo mejor es complicado, ¿no? Puse un ejemplo muy simplista para que se entienda, ¿no? Pero, o sea, a final de cuentas, esto que está diciendo Pablo se reduce en esto, ¿no? ¿Qué haces tú? O sea, ¿qué decisiones estás tomando todos los días para poder seguir caminando este camino y que las decisiones que tomas y tu actuar y tu vivir sean conforme a los principios de Dios y que son aquellos que sí producen peso de gloria, pues? Regresando a la idea esta de que Pablo a los ojos del mundo era un fracaso total y que todo lo que tenía prácticamente lo dejó a un lado y eligió el sufrimiento, ¿no? Eligió la persecución y todo esto. Obviamente teniendo en claro, porque al final, ¿quién escoge o quién deja la gloria de este mundo, llamémoslo así? Sí. Por persecución, ¿no? Por martirio, por todo esto. Uh-huh. Únicamente el que tiene muy claro Así de qué se trata la eternidad, ¿no? Así es. Creo que es la única manera, vato, Sí. para poder dejar realmente algo tan bueno, vamos a ponerlo entre comillas, Sí. por un padecimiento, ¿no? Sí. O sea, más que alguien que lo tiene muy claro de qué se trata la eternidad. Y Pablo ahí en Filipenses dice, si hay algo de qué jactarse en la carne, yo tengo mucho de qué jactarme, dice. Sí. Yo fui circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, dice, ¿no? Criado Sí, a los pies de Gamaliel. sí, en cuanto a la ley, dice, o sea, fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la ley, dice, en cuanto a la justicia que es en la ley, dice, irreprensible, ¿sí? Y luego dice, pero todo esto lo tengo por basura con tal de conocer, con tal de ganar a Cristo. Entonces, lo tenía muy claro, por eso digo, en la eternidad, para haber dejado todo eso, ¿no? Porque era un vato estudiado, un vato que había sido estudiado en la mejor escuela, ¿sí? O sea, instruido a los pies de Sí, Gamaliel, pues estudió ¿no? en Berkeley, ¿no? Sí, es correcto. Sí. Entonces, políglota, el vato tenía todo, men, para hacerla en esta vida, men. Pablo tenía toda para hacerla en esta vida y dice, todo eso lo he tomado y lo he dejado por basura, ¿no? Con tal de seguir, de conocer a Cristo, ¿no? De ganar a Cristo. Entonces, yo creo que cuando aterrizando esta idea, cuando tenemos muy claro, o si empezamos a poner realmente los ojos en lo eterno, como lo dice ahí en Colosenses, ¿no? Uh-huh. Poner la vista en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Cuando empezamos a realmente visualizar las cosas así, yo pienso que todo lo de este mundo, de todo lo de esta vida pasajera, empieza a tener muy poca relevancia en nuestra vida. Y le quita presión a nuestra forma de vivir, le quita mucha presión. Te dejas de preocupar en hacer una casa tan grande, te dejas de preocupar en... No, o sea... Sí, en el carro que quieres comprarte, en las vacaciones. Son cosas buenas, sí, o sea, está bien. Pero yo creo que cuando nuestra vida se vuelca en ya ser muy, muy, muy obstinados en ese tema, uh-huh. Yo pienso que ahí es donde está el problema, ¿no? Cuando ya es demasiada... Sí, o sea, mucha presión, se vuelve mucha presión en eso, creo yo, cuando ya dices, ok, el vecino compró carro, yo también quiero comprarme uno, o la casa, y dices, no manches, es demasiada presión. Pero cuando empiezas a visualizar lo eterno, yo pienso que todo empieza a reducirse a nada, man. Por eso Pablo lo plantea como algo pequeño, algo muy mínimo. Leve, sí. Sí, algo leve, uh-huh. Cuando ya lo visualizas con lo eterno, ¿no? Ya empieza a quedarse demasiado diluido todo lo de este mundo, tanto los placeres como las dificultades. Empiezan a diluir bien machín, empiezan a tener muy poca relevancia en nuestra vida, uh-huh. y esa parte creo que es la parte importante, ¿no? Y creo que es la parte que nos olvidamos bien machín, ¿no? Sí, pues no tengo más que agregar. La verdad es que nada más es que no se nos debe olvidar, man. No se nos debe olvidar. Y si Pablo lo dijo con todo el currículum que él tenía, con esa claridad suficiente para poder entender de lo que se trataba la eternidad, tenemos que poner atención al respecto, pues. Quiero cerrar con un comentario. Y Pablo no está diciendo que todas las tribulaciones automáticamente producen gloria. Es posible que permitamos que las tribulaciones nos destruyan y que dejemos que la aflicción
nos haga amargados y miserables. Ande pues. Sin embargo, si miramos las cosas que no se ven, entonces nuestra tribulación obrará en nosotros con un eterno peso de gloria. Y lo que dice el salmista, ¿no? Salmo 34:19, muchas son las aflicciones del justo, mas de todas ellas le librará Jehová. Entonces, el Señor nos va a librar de todas las aflicciones de este mundo, de todo el peso de este mundo, de todo lo caótico de este mundo. Eventualmente vamos a ser librados y vamos a gozar de una eternidad gloriosa, man. Eventualmente. Entonces, con esto los dejamos. Ahí lo mastican y pues sí nos gustaría ahí que nos comenten si estás pasando por alguna aflicción. Primero que entiendas que es momentánea, pero sí nos gustaría que nos escribas y nos digas qué aflicción estás pasando. Y nos gustaría saludarte, orar por ti. Y pues nada, con esto nos despedimos. Nos vemos a la que sigue. Saludos a todos, gracias y paz. Sobres, bye.